si alguna vez te has sentido identificado con historias como esta, te invito desde ya a dejar tu comentario aquí abajo y contarnos tu experiencia. Queremos leerte y orar por ti. No olvides suscribirte y dar like para que más personas reciban este mensaje de fe. Ahora sí, te contaré mi historia como la viví, en carne propia. Me llamo Alberto, y lo que voy a narrar no es un cuento ni una exageración, es el proceso más oscuro y transformador que atravesé en mi vida. Durante años fui sacerdote, convencido de que estaba sirviendo a Dios con todo mi corazón. Crecí en una familia profundamente religiosa, y desde pequeño sentí que mi destino estaba ligado al altar. Recuerdo que mientras otros niños soñaban con profesiones comunes, yo me imaginaba predicando, guiando almas y ayudando a las personas a encontrar consuelo en medio de sus problemas. Si alguna vez has sentido un llamado fuerte en tu corazón, coméntalo aquí. Me encantaría saberlo y orar por tu vida. Porque lo que voy a contarte comienza justamente con ese llamado que parecía puro, pero que con el tiempo se volvió una lucha interna que casi me destruye. Desde muy joven entré al seminario y me formé con disciplina. Estudié filosofía, teología, derecho canónico y pasé años en diferentes países perfeccionando mi preparación. Yo creía que mientras más estudiaba, más cerca estaba de Dios. Sin embargo, por dentro empezaban a surgir preguntas que nadie respondía. Veía cosas que no concordaban con lo que leía en la Biblia, y eso me producía un conflicto silencioso que no me dejaba en paz. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Un día, mientras limpiaba una imagen religiosa, noté que estaba sostenida por simples alambres. Aquello me estremeció. Me pregunté cómo algo tan frágil podía ser objeto de tanta devoción. Guardé silencio por miedo, pero la duda quedó sembrada en lo profundo de mi mente. Alom Maal. Si alguna vez has tenido dudas sobre tu fe, no te avergüences. Escríbelo en los comentarios para poder orar por ti. No estás solo en ese proceso. Con el paso de los años fui ordenado sacerdote. El día de mi ordenación fue celebrado por muchos, pero dentro de mí había una inquietud que no lograba explicar. Parecía que todo marchaba bien por fuera, pero mi corazón estaba lleno de preguntas. Comencé a ver comportamientos dentro de la institución que me confundían, actitudes incorrectas, decisiones que no reflejaban el amor que predicábamos y silencios incómodos cuando alguien señalaba algo injusto. En lugar de encontrar respuestas, encontraba presión para obedecer sin cuestionar. Me repetían que había hecho votos y que debía cumplirlos sin importar lo que sintiera. Pero la conciencia no se puede callar para siempre. Cada noche oraba pidiendo claridad y cada día me sentía más dividido entre lo que hacía y lo que realmente creía. No olvides suscribirte si esta historia te está tocando el corazón, porque lo que viene después cambió mi vida para siempre. Un acontecimiento doloroso sacudió mi mundo: la muerte violenta de varios familiares cercanos. El dolor se transformó en rabia y por primera vez sentí deseos de venganza. Aquello me mostró que, a pesar de ser sacerdote, mi corazón estaba lleno de heridas que no había sanado. Predicaba perdón, pero por dentro cargaba odio y frustración. Con el tiempo me trasladaron a distintas parroquias. En cada lugar observaba situaciones que me hacían cuestionar aún más mi vocación. Había corrupción, manipulación y comportamientos que chocaban con el mensaje de santidad que enseñábamos. Yo intentaba corregir, pero mis denuncias eran silenciadas o ignoradas. Poco a poco me sentía atrapado en un sistema que no permitía hablar con libertad. Mi vida espiritual comenzó a deteriorarse. Empecé a beber más de lo normal para adormecer la culpa y la confusión. Celebraba misas mientras por dentro me sentía vacío. La incoherencia entre mi discurso y mi realidad me estaba consumiendo. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo ni cuándo. Todo dio un giro inesperado el día que conocí a un joven sencillo, humilde, sin estudios teológicos, pero con una seguridad impresionante al hablar de Dios. Me abordó con respeto y me habló de Jesucristo como alguien vivo, cercano, real. Sus palabras me incomodaron porque tocaban exactamente las dudas que yo llevaba años ocultando. Conversamos durante horas. Él me citaba pasajes bíblicos que yo conocía, pero que nunca había aplicado de forma personal. Me preguntó cosas directas.
¿Dónde decía la Biblia que un hombre podía perdonar pecados o que ciertas tradiciones eran obligatorias? Yo, que había leído la Escritura muchas veces, no encontraba respuestas claras. Eso me golpeó profundamente de la historia. Si esta parte de la historia te está haciendo reflexionar, dale like al video y escríbelo en los comentarios. Tu participación puede ayudar a que más personas escuchen este mensaje. Esa noche, regresé a mi habitación lleno de ira y confusión. Me sentía retado, confrontado y expuesto. Miré una imagen religiosa que tenía frente a mí y, en un momento de desesperación, le pedí que se moviera, que demostrara su poder. Nada ocurrió. El silencio fue la respuesta más fuerte que había recibido en años. Fue entonces cuando entendí que había puesto mi confianza en cosas que no podían responderme. Dormí poco esa noche. Al día siguiente volví a ver a aquel joven. Me invitó a asistir a un culto en su iglesia. Fui más por curiosidad que por convicción. Al entrar me sentí extraño, fuera de lugar. Las alabanzas, la alegría de la gente, todo me parecía exagerado. Pero un canto en particular tocó algo en mi interior. Hablaba de cómo el poder de Dios podía cambiar el corazón de una persona. No pude contener las lágrimas. Yo, un sacerdote formado durante décadas, estaba llorando como un niño. Comprendí que, aunque tenía conocimiento, no tenía paz. Y la paz no se obtiene solo con títulos o rituales, sino con una relación real con Dios, del hacer más. Si alguna vez has llorado al sentir la presencia de Dios, escribe amén en los comentarios. Quiero orar específicamente por quienes están viviendo ese proceso. A pesar de ese impacto, mi orgullo seguía luchando. Incluso pensé en vengarme del pastor por lo que había predicado. Llegué a cargar un arma con intenciones equivocadas. Pero antes de hacer cualquier locura, aquel joven volvió a hablarme con calma y me dijo que Dios tenía un plan conmigo. Aquellas palabras desarmaron mi corazón más que cualquier argumento. Esa noche regresé al templo evangélico. Cuando me invitaron a hablar frente a la congregación, mi cuerpo comenzó a temblar sin control. Sentía que algo estaba ocurriendo dentro de mí, algo que no podía explicar con lógica ni teología. Al mirar a las personas, sentí una paz y una presencia que jamás había experimentado en todos mis años de ministerio. Fue ahí donde entendí que mi vida no podía seguir igual. Todo lo que había construido estaba siendo confrontado por una verdad más profunda. Necesitaba conocer a Cristo de manera personal, no solo institucional, completarme. Y si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, te invito a comentar tu necesidad de oración. No importa lo que estés viviendo, Dios puede transformar tu vida así como comenzó a transformar la mía. Suscríbete y dale like para que más personas escuchen testimonios que pueden cambiar su destino eterno. Nunca imaginé que aquel primer encuentro en la iglesia evangélica abriría una grieta tan profunda en mi interior. Durante días intenté continuar con mi rutina sacerdotal como si nada hubiese ocurrido, pero ya no era el mismo. Cada misa que celebraba se sentía más pesada, más vacía, como si repitiera palabras que habían perdido significado en mi propia vida. Me despertaba de madrugada con una sensación de angustia difícil de explicar. No era miedo exactamente, sino una lucha interna constante. Recordaba las alabanzas que había escuchado, las personas adorando con sencillez, y me preguntaba por qué, después de tantos años de estudio y servicio, yo no sentía esa misma libertad espiritual. Si alguna vez te has sentido confundido en tu fe o dividido por dentro, escribe en los comentarios. Queremos orar por ti y acompañarte en ese proceso. Intenté convencerme de que solo había sido una emoción momentánea. Pensé que quizá el ambiente, la música o el entusiasmo colectivo habían influido en mis sentimientos. Pero cada vez que intentaba justificarlo, algo en mi interior me decía que no era solo emoción, sino una confrontación directa con la verdad que había evitado por años. Un día, mientras revisaba algunos textos teológicos en mi oficina, abrí la Biblia con la intención de encontrar respaldo para muchas de las prácticas que había defendido toda mi vida. Pasé páginas, subrayé versículos, comparé interpretaciones, pero cuanto más leía, más evidente se hacía la distancia entre lo que practicaba y lo que realmente estaba escrito. Aquello me produjo un temblor interior que no podía controlar.
Recuerdo que cerré el libro con fuerza y me quedé en silencio durante varios minutos. Sentía que todo mi sistema de creencias estaba siendo sacudido desde la raíz. No era fácil aceptar que quizá había defendido tradiciones que no estaban alineadas completamente con la palabra de Dios. Si este tipo de luchas también han pasado por tu mente, no te quedes callado. Comenta y deja tu petición. Estaremos orando por tu claridad espiritual. Esa misma semana tuve que atender a varias personas en confesión. Escuchaba sus pecados, sus luchas, sus lágrimas, y algo dentro de mí se quebraba. ¿Cómo podía yo declarar perdón en nombre de Dios cuando ni siquiera tenía paz en mi propia alma? Aquella incoherencia me comenzó a pesar como nunca antes. Una tarde, después de terminar mis responsabilidades, me quedé solo dentro del templo. Las luces estaban tenues y el silencio era profundo. Me arrodillé frente al altar y por primera vez en muchos años oré sin repetir fórmulas aprendidas. Hablé con Dios como un hijo confundido que busca respuestas. Le pedí que me mostrara la verdad, aunque esa verdad cambiara por completo mi vida. Al levantarme, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber sido sincero con Dios, pero temor por lo que esa sinceridad podría desencadenar. Sabía que si seguía ese camino, nada volvería a ser igual. Mi posición, mi reputación, mi futuro, todo estaba en juego. No olvides suscribirte y dar like si esta historia está tocando tu corazón. Tu apoyo permite que más personas encuentren esperanza a través de testimonios reales como este. Pasaron algunos días sin que ocurriera nada extraordinario, pero por dentro la batalla continuaba. Cada sermón que escuchaba de otros sacerdotes me sonaba repetitivo, mecánico, distante. Yo mismo comenzaba a sentir que hablaba más por costumbre que por convicción. Aquello me dolía profundamente, porque siempre había deseado servir a Dios con pureza, no con rutina. El joven que me había hablado de Jesús volvió a buscarme. Me encontró saliendo de la parroquia y me saludó con respeto. No me presionó ni me cuestionó. Simplemente me preguntó cómo me sentía. Esa pregunta sencilla rompió mi aparente fortaleza. Le confesé que estaba atravesando una crisis espiritual enorme, que ya no sabía si lo que había vivido durante años era suficiente para llenar el vacío que sentía. Él me escuchó sin juzgarme y luego me dijo algo que marcó mi corazón: que Dios no desprecia a quienes buscan la verdad, aunque el camino implique reconocer errores. Sus palabras me produjeron una paz extraña, como si alguien encendiera una pequeña luz en medio de un cuarto oscuro. Si en este momento sientes que estás buscando respuestas, comenta: necesito oración. No estás solo, y Dios sigue obrando incluso en medio de la confusión. A partir de ese día, comencé a leer la Biblia con una mirada diferente, no como un teólogo que analiza, sino como un hombre que necesita dirección. Cada pasaje parecía hablar directamente a mi situación. Descubrí promesas, advertencias y enseñanzas que nunca había aplicado a mi vida personal. Era como si el texto cobrara vida frente a mí. Pero mientras más claridad recibía, más fuerte era el conflicto interno. Sabía que aceptar esas verdades significaría enfrentar a toda una estructura que había moldeado mi identidad durante décadas. Me preguntaba si tendría el valor suficiente para dar ese paso o si terminaría ignorando todo por miedo a las consecuencias. Esa lucha silenciosa se volvió mi compañera diaria. Caminaba, predicaba, sonreía frente a la gente, pero por dentro libraba la batalla más grande de mi vida. Y lo que aún no imaginaba era que esa batalla apenas estaba comenzando y que pronto se volvería mucho más intensa de lo que podía soportar con mis propias fuerzas. Los días siguientes se convirtieron en una especie de rutina silenciosa llena de tensión interior. Por fuera todo parecía normal. Celebraba misas, atendía reuniones, visitaba a enfermos y daba consejería espiritual. Nadie imaginaba que dentro de mí se estaba librando una tormenta que no me dejaba descansar. Cada palabra que pronunciaba desde el púlpito sonaba correcta, pero en mi interior ya no encontraba la misma convicción de antes. Comencé a notar algo que antes no percibía con tanta claridad. Muchas personas que acudían a mí buscaban respuestas profundas, consuelo verdadero,
y yo sentía que les ofrecía solo fórmulas aprendidas, discursos bien estructurados, pero no la paz que yo mismo necesitaba. Eso me hería. Me preguntaba cómo podía guiar a otros si mi propia fe estaba siendo sacudida desde sus cimientos. Si alguna vez has sentido que necesitas respuestas más profundas de Dios, escríbelo en los comentarios. Queremos orar por ti y acompañarte en tu proceso espiritual. Una noche, después de terminar una larga jornada, me quedé solo en la sacristía revisando algunos documentos. El silencio era tan denso que podía escuchar claramente mi respiración. Abrí nuevamente la Biblia, casi como quien abre una puerta esperando encontrar algo que cambie su destino. Mis ojos se detuvieron en varios pasajes que hablaban de la verdad, de la libertad y de la relación directa con Dios. Sentí que esas palabras atravesaban mi corazón como una flecha. Me di cuenta de que durante años había enseñado acerca de Dios, pero no estaba seguro de haberle conocido realmente de manera personal. Ese pensamiento me estremeció. Era un sacerdote, un hombre preparado, admirado por muchos, pero por dentro me sentía como un principiante que apenas comenzaba a comprender lo esencial. En medio de esa reflexión, recordé nuevamente el culto al que había asistido días atrás. La sencillez de las personas, su manera de orar, la naturalidad con la que hablaban de Jesús como alguien cercano y vivo, todo eso contrastaba con la estructura rígida a la que yo estaba acostumbrado. No podía negar que algo dentro de mí anhelaba experimentar esa misma cercanía con Dios. No olvides suscribirte si esta historia está resonando contigo. Tal vez tú también estás viviendo una etapa de búsqueda y Dios quiere hablar a tu corazón a través de este testimonio. A pesar de la claridad que comenzaba a surgir, el miedo seguía siendo fuerte. Temía decepcionar a quienes confiaban en mí, temía perder mi posición, temía que todo lo que había construido durante años se derrumbara si daba un paso en una dirección diferente. Ese temor me paralizaba y me hacía postergar decisiones que, en el fondo, sabía que tendría que tomar. Comencé a orar de una manera distinta. Ya no repetía solo oraciones memorizadas, hablaba con Dios con honestidad, incluso con lágrimas. Le decía que estaba confundido, que no quería equivocarme, que deseaba servirle con pureza, aunque eso significara enfrentar cambios dolorosos. Cada vez que oraba así, sentía una paz momentánea, como si Dios me escuchara de una forma más cercana. Sin embargo, la lucha no terminaba ahí. Durante el día, cuando regresaba a mis labores, la presión interna volvía. Algunos compañeros sacerdotes notaron que estaba más callado de lo habitual. Me preguntaban si me sentía bien o si estaba atravesando algún problema personal. Yo respondía con evasivas, porque aún no me atrevía a expresar todo lo que estaba pasando por mi mente. Si tú también has guardado luchas internas por miedo a ser juzgado, comenta y cuéntanos. Queremos orar por tu valentía y por tu paz. Hubo un momento específico que me marcó profundamente. Estaba celebrando una ceremonia importante, con muchas personas presentes. Mientras pronunciaba las palabras rituales, sentí un vacío tan fuerte que por un instante pensé que no podría continuar. Miré a la congregación y me pregunté si realmente estaba guiándolos hacia una relación viva con Dios o simplemente hacia una tradición bien organizada. Ese pensamiento me hizo temblar. Continué la ceremonia por responsabilidad, pero al terminar me refugié en una habitación privada y me quedé en silencio durante varios minutos. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida ministerial, porque comprendí que la crisis ya no era pasajera, era algo profundo que exigía una respuesta real. Aquella misma noche volví a encontrarme con el joven que había hablado conmigo anteriormente. No parecía casualidad. Me preguntó nuevamente cómo me sentía y por primera vez le confesé con mayor sinceridad que estaba cuestionando muchas cosas. Le dije que no sabía si mi fe estaba basada en una relación real con Dios o solo en una estructura religiosa que había aprendido a defender. Él me escuchó con respeto y luego me animó a seguir buscando en la Biblia, a hablar con Dios con sinceridad y a no temer si la verdad me llevaba a tomar decisiones difíciles. Sus palabras no eran agresivas ni impositivas, eran simples, pero cargadas de convicción. Sentí que Dios estaba usando esa conversación para seguir guiando mi proceso
con Sidoras. Si esta parte de la historia está hablando a tu vida, dale like y escribe Dios guíame en los comentarios. Vamos a orar por cada persona que esté buscando dirección. Después de despedirme de él, caminé solo por las calles durante largo rato. La ciudad estaba tranquila, pero mi mente no lo estaba. Pensaba en mi pasado, en los años de estudio, en los sacrificios realizados, en las expectativas de quienes me rodeaban. Me preguntaba si todo eso había sido en vano o si, en realidad, formaba parte de un proceso que ahora me conducía hacia una comprensión más profunda de la fe. Esa noche casi no dormí. Sentía que estaba al borde de una decisión trascendental, aunque aún no sabía exactamente cuál sería. Solo tenía claro que ya no podía ignorar lo que Dios estaba mostrando a mi corazón. Algo estaba cambiando dentro de mí de manera lenta pero irreversible. Y mientras más avanzaban los días, más evidente se hacía que la comodidad de mi antigua seguridad espiritual estaba dando paso a una búsqueda intensa, honesta y peligrosa al mismo tiempo. Porque buscar la verdad, cuando implica cuestionar toda una vida, no es fácil. Pero en el fondo sabía que no había otra opción si realmente quería agradar a Dios con todo mi corazón. A medida que pasaban las semanas, la presión interna se volvió casi insoportable. Ya no se trataba solo de dudas intelectuales o de inquietudes pasajeras. Era una sensación constante de que Dios me estaba llevando a confrontar mi propia vida, mis decisiones y todo aquello que durante años había defendido con firmeza. Cada sermón que preparaba, cada enseñanza que repetía, parecía enfrentarse ahora con preguntas que antes nunca me había permitido formular. Había días en los que despertaba con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de enfrentar algo decisivo. Me levantaba temprano, me arrodillaba y oraba con una sinceridad que jamás había tenido antes. No usaba palabras elaboradas ni fórmulas litúrgicas. Simplemente hablaba con Dios como un hombre cansado que necesita respuestas reales. Le decía que no quería vivir en el engaño, que prefería enfrentar una verdad dolorosa antes que continuar en una comodidad vacía. Si en algún momento te has sentido así buscando respuestas profundas de Dios, comenta aquí abajo. Queremos orar por tu vida y por la claridad que necesitas. Durante el día trataba de mantener la compostura. Las personas seguían viéndome como el sacerdote firme y seguro de siempre, pero por dentro yo sabía que algo estaba cambiando de manera irreversible. Comencé a notar detalles que antes ignoraba, conversaciones superficiales sobre espiritualidad, discursos repetidos sin profundidad, decisiones tomadas más por tradición que por convicción bíblica. Todo eso empezó a pesarme en la conciencia. Un evento en particular intensificó mi conflicto. Fui invitado a participar en una reunión importante con otros líderes religiosos. El ambiente era solemne, formal, lleno de protocolos. Se hablaba de crecimiento institucional, de estrategias de mantener la imagen y la influencia. Sin embargo, en ningún momento se habló de la transformación genuina del corazón de las personas. Esa ausencia me golpeó con fuerza. Me pregunté si realmente estábamos priorizando lo que Dios prioriza. Mientras escuchaba aquellas conversaciones, sentí un vacío profundo. No era que todo lo que se decía fuera incorrecto, pero faltaba algo esencial, la presencia viva de Dios en el centro de todo. Comprendí que mi lucha no era contra personas, sino contra una forma de vivir la fe que se había vuelto más estructural que espiritual. No olvides suscribirte y dar like si esta historia está tocando tu corazón. Tal vez Dios también está hablándote a través de este testimonio. Esa misma semana decidí aislarme un poco más para reflexionar. Reduje reuniones sociales, evité conversaciones innecesarias y dediqué más tiempo a la lectura bíblica personal. Cada página que leía parecía iluminar áreas de mi vida que habían permanecido en la oscuridad por años. Descubrí enseñanzas sobre la gracia, el arrepentimiento y la relación directa con Dios que ahora cobraban un significado completamente distinto. Una noche, mientras leía en silencio, me detuve en un pasaje que hablaba sobre conocer la verdad y ser libres. Esas palabras resonaron en mi mente de forma insistente. Me pregunté si realmente era libre o si, en realidad,
Estaba atado a expectativas humanas, tradiciones y temores que me impedían avanzar hacia lo que Dios quería para mí. Esa pregunta me hizo temblar. Me di cuenta de que el mayor obstáculo no era externo, sino interno. El miedo a perder lo que había construido durante tantos años. Mi identidad estaba ligada a mi rol, a mi posición, al reconocimiento de la gente. ¿Quién sería yo si dejaba todo eso atrás? ¿Cómo enfrentar las críticas, el rechazo o la incomprensión? Si alguna vez has sentido miedo de dar un paso que sabes que Dios te está pidiendo, escríbelo en los comentarios. Vamos a orar para que recibas valentía y dirección. El joven que me había hablado de Jesús continuaba apareciendo en momentos clave. No me presionaba, no discutía, simplemente me escuchaba y compartía algunos versículos que parecían encajar perfectamente con lo que yo estaba viviendo. Su sencillez contrastaba con la complejidad teológica a la que yo estaba acostumbrado, y eso mismo hacía que sus palabras tuvieran un impacto aún mayor en mi corazón. Comencé a asistir ocasionalmente a los cultos de su iglesia, pero lo hacía con discreción para evitar malentendidos. Me sentaba en los últimos lugares, observando más que participando. Al principio me sentía extraño, fuera de mi zona de confort, pero poco a poco algo dentro de mí se iba ablandando. Veía a personas orar con lágrimas sinceras, cantar con libertad y hablar de Dios con una cercanía que me resultaba nueva. No todo era emoción, también había enseñanza bíblica clara y directa. Eso me sorprendía. Yo esperaba encontrar superficialidad, pero en cambio hallaba un énfasis constante en la Escritura. Aquello me obligaba a comparar lo que escuchaba con lo que yo mismo enseñaba, y ese contraste aumentaba mi inquietud. Hubo un culto en particular que marcó profundamente mi proceso. El mensaje trataba sobre la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente, de no conformarse solo con prácticas externas, sino de permitir que Dios transformara el corazón. Mientras escuchaba, sentí que cada frase estaba dirigida específicamente a mí. No podía esconderme detrás de mi título ni de mis años de servicio. El mensaje me confrontaba como individuo, como alma que necesita renovación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Intenté mantener la compostura, pero el peso emocional era demasiado fuerte. No era tristeza exactamente, sino una mezcla de convicción, esperanza y temor. Convicción porque comprendía que necesitaba un cambio real, esperanza porque percibía que ese cambio era posible, y temor porque no sabía cuánto tendría que dejar atrás para lograrlo. Comenta de historia. Si estás escuchando esta historia y sientes que Dios está tocando tu corazón, comenta: Dios transforma mi vida. Estaremos orando por cada mensaje que dejes. Al regresar a casa esa noche, caminé lentamente, reflexionando en todo lo que había vivido. Miré el cielo y, por primera vez en mucho tiempo, hablé con Dios con total transparencia. Le confesé que tenía miedo, que no quería equivocarme, pero que tampoco deseaba seguir ignorando lo que Él estaba mostrando. Le pedí que me guiara paso a paso, que me diera valentía para obedecerle, aunque el camino fuera difícil. Esa oración marcó un punto de quiebre. Sentí una paz suave, distinta a cualquier emoción pasajera. No resolvía todas mis dudas, pero me daba la seguridad de que Dios estaba obrando en mi vida, incluso en medio de la confusión. Comprendí que el proceso no sería inmediato ni sencillo, pero también que ya no podía regresar al estado de indiferencia en el que había vivido antes. Desde ese momento, cada día se convirtió en una preparación para decisiones mayores. La lucha interna continuaba, pero ahora estaba acompañada de una convicción creciente. Dios me estaba llamando a algo nuevo, algo que implicaría renunciar a seguridades humanas para abrazar una fe más auténtica y profunda. Y aunque el miedo seguía presente, también crecía en mí la certeza de que obedecer a Dios siempre sería mejor que aferrarme a una vida cómoda, pero espiritualmente vacía. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa que me acompañaba a cada lugar donde iba. Nada había cambiado en apariencia. Seguía cumpliendo mis funciones, celebrando ceremonias y atendiendo a las personas como siempre. Sin embargo, por dentro me sentía distinto, como si estuviera caminando sobre una línea invisible que separaba mi vida anterior de algo nuevo que aún no terminaba de comprender.
Había momentos en los que intentaba convencerme de que todo era solo una etapa emocional, una especie de crisis espiritual pasajera que se resolvería con el tiempo. Pero cada vez que pensaba eso, recordaba las horas de oración, la paz que había sentido al hablar con Dios con sinceridad y las palabras de la Biblia que ahora resonaban con fuerza en mi mente. Era imposible ignorarlo. Algo profundo estaba sucediendo en mi interior. Si alguna vez has sentido que Dios está transformando tu corazón poco a poco, comenta amén y permite que oremos por tu proceso espiritual. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí la visita inesperada de uno de mis superiores. Su presencia me tomó por sorpresa. No era habitual que se acercara sin previo aviso. Entró con una sonrisa cordial, pero su mirada parecía analizar cada gesto mío con detenimiento. Hablamos de asuntos administrativos, de proyectos futuros y de ciertas responsabilidades que esperaban que asumiera. Sin embargo, yo percibía que detrás de esas palabras había una inquietud más profunda. En medio de la conversación, me preguntó de forma indirecta cómo me sentía espiritualmente, si todo marchaba bien, si necesitaba algún tipo de apoyo. Su tono era amable, pero la pregunta me atravesó por dentro. Dudé unos segundos antes de responder. No quería mentir, pero tampoco estaba preparado para revelar todo lo que estaba viviendo. Finalmente respondí que estaba en un tiempo de reflexión y oración, buscando crecer más en mi relación con Dios. Él asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Me aconsejó mantenerme firme en la tradición y no dejarme llevar por emociones momentáneas que pudieran confundirme. Aquella frase quedó resonando en mi mente después de que se marchó. ¿Y si no era una emoción pasajera? ¿Y si realmente Dios me estaba guiando hacia un cambio genuino? No olvides suscribirte y dar like si este testimonio está tocando tu vida. Tal vez Dios también está hablando contigo en medio de tu proceso. Esa noche casi no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, repasando cada etapa de mi vida ministerial. Mis estudios, mis votos, los años de servicio, las personas que habían confiado en mí, todo eso era valioso, no lo negaba. Pero también reconocía que muchas veces había actuado más por deber que por una convicción profunda, nacida de una relación viva con Dios. Me arrodillé en la sala y oré en voz baja para no despertar a nadie. Le dije a Dios que no quería traicionar mi llamado, pero tampoco quería ignorar la verdad si Él estaba revelándomela. Le pedí claridad, sabiduría y sobre todo valentía para enfrentar las consecuencias de cualquier decisión que tuviera que tomar. Mientras oraba, vino a mi mente la imagen de muchas personas que me habían buscado a lo largo de los años pidiendo consejo, consuelo o dirección espiritual. Pensé en sus rostros, en sus historias, en la confianza que habían depositado en mí. Ese recuerdo me hizo llorar. Sentía el peso de la responsabilidad y el temor de equivocarme. No quería ser causa de confusión para nadie. Hermanas, si estás pasando por una decisión difícil en tu vida espiritual, escribe tu petición en los comentarios. Vamos a orar por dirección y paz para tu corazón, como Salmentos. Al día siguiente decidí hablar nuevamente con el joven que había sido instrumento para despertar tantas preguntas en mi interior. Nos reunimos en un parque tranquilo, lejos del bullicio. Le conté, con mayor detalle que antes, el conflicto que estaba viviendo, el amor que tenía por mi vocación, pero también la inquietud creciente de que necesitaba experimentar a Dios de una forma más personal y profunda. Él me escuchó con respeto y luego me dijo algo que me marcó profundamente: que Dios no desprecia el servicio sincero, pero que siempre desea llevarnos a una relación más íntima con Él, más allá de cualquier estructura humana. No criticó mi pasado ni habló mal de mi historia. Simplemente me animó a buscar a Dios directamente, con humildad y apertura. Sus palabras no eran agresivas ni confrontativas, eran serenas, pero cargadas de verdad. Comprendí que mi lucha no era contra personas o instituciones, sino contra mi propio temor a cambiar, a salir de lo conocido para seguir a Dios con mayor libertad interior. Durante las semanas siguientes, comencé a notar cambios en mi forma de predicar y aconsejar. Sin proponérmelo, hablaba más de la gracia, del amor personal de Dios y de la necesidad de una relación viva con Él.
Algunas personas se acercaban después para agradecerme, diciendo que mis palabras les estaban ayudando a acercarse más a Dios. Eso me llenaba de gozo, pero también aumentaba mi conflicto interno, porque sabía que ese énfasis nacía de lo que yo mismo estaba experimentando. Que este testimonio está edificando tu fe, deja un like y comparte para que más personas puedan escuchar lo que Dios puede hacer en una vida sincera. Que enusi de la nocia de las. Sin embargo, no todos reaccionaban de la misma manera. Algunos compañeros comenzaron a notar el cambio en mi mensaje y en mi actitud. Me hacían preguntas indirectas, comentarios sobre mantener la línea tradicional y evitar interpretaciones personales que pudieran confundir a la comunidad. Yo entendía sus preocupaciones, pero dentro de mí crecía la convicción de que no estaba siguiendo una idea personal, sino respondiendo a un llamado espiritual más profundo. Una noche recibí un correo en el que me convocaban a una reunión formal para dialogar sobre ciertos enfoques pastorales recientes. Al leerlo, sentí un nudo en el estómago. Sabía que ese encuentro marcaría un antes y un después en mi proceso. No era solo una conversación más. Era el inicio de una confrontación inevitable entre lo que siempre había sido y lo que ahora comenzaba a despertar en mi interior. Antes de la reunión, me encerré a orar durante largo tiempo. No pedí que todo saliera como yo quería, sino que se hiciera la voluntad de Dios, aunque implicara dolor o pérdida. Esa oración fue una de las más sinceras de toda mi vida. Sentí temor, sí, pero también una extraña serenidad que me decía que Dios estaba guiando cada paso, incluso en medio de la incertidumbre. Recuerda suscribirte y comentar si deseas que oremos por tu vida. No estás solo en tus luchas. Dios sigue obrando en cada corazón que lo busca con sinceridad. Llegué a la reunión con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que, más allá de las palabras que se dirían, lo que realmente estaba en juego era mi identidad, mi futuro y mi relación con Dios. Y mientras tomaba asiento, comprendí que ya no podía retroceder. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque aún no sabía exactamente hacia dónde me llevaría ese cambio, estaba dispuesto a seguir a Dios incluso si eso significaba atravesar el momento más difícil de toda mi vida. La reunión comenzó en un ambiente formal, casi frío. Los rostros que me rodeaban eran conocidos, personas con las que había compartido años de trabajo y servicio. Sin embargo, ese día sus miradas tenían un peso diferente, como si ya no me vieran simplemente como un compañero, sino como alguien que estaba siendo evaluado. Uno de ellos tomó la palabra y habló sobre la importancia de preservar la unidad doctrinal y la fidelidad a las tradiciones que habíamos recibido. Sus palabras eran correctas, respetuosas, pero cada frase parecía apuntar directamente a mí. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sabía que ese no era solo un diálogo académico, era un momento decisivo. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, respiré profundamente. No preparé un discurso elaborado, solo hablé desde lo que estaba viviendo. Les expliqué que mi intención nunca había sido causar división ni confusión, que amaba la fe que había aprendido y que agradecía cada etapa de mi formación. Pero también confesé que en los últimos meses había experimentado un llamado interior a profundizar en mi relación personal con Dios, a buscarlo más allá de las formas externas, con una fe viva y sincera. Mientras hablaba, algunos asentían con comprensión, pero otros fruncían el ceño. Podía percibir la tensión creciendo en la sala. Era evidente que mis palabras tocaban un punto sensible. No estaba rechazando mi historia, pero tampoco podía negar lo que Dios estaba haciendo en mi interior. Si alguna vez has tenido que defender tu fe frente a otros, comenta y cuéntanos tu experiencia. Queremos orar para que Dios te dé valentía y sabiduría. Después de escucharme, uno de los líderes me preguntó directamente si estaba considerando abandonar el sacerdocio. Aquella pregunta cayó como un golpe seco. Durante unos segundos no supe qué responder. No porque quisiera evadir la verdad, sino porque era la primera vez que alguien formulaba en voz alta lo que yo apenas comenzaba a reconocer en mi corazón. Respondí con honestidad que estaba en un proceso de discernimiento, que deseaba obedecer a Dios por encima de cualquier temor humano, pero que aún estaba orando para entender claramente el camino que debía seguir.
Aquella respuesta generó murmullos y miradas entre ellos. Comprendí que, para muchos, mi búsqueda espiritual ya era vista como una amenaza a la estabilidad de la institución. La reunión terminó con un tono cordial, pero cargado de una tensión que ninguno pudo ocultar. Me pidieron que tomara un tiempo de reflexión y que evitara introducir cambios en mi forma de predicar mientras tanto. Agradecí sus palabras y me retiré en silencio, sabiendo que, en realidad, el proceso que había comenzado en mi interior no podía detenerse con una simple recomendación. Al salir del edificio, sentí una mezcla extraña de tristeza y libertad. Tristeza porque sabía que mi relación con ellos ya no sería la misma, y libertad porque por primera vez estaba siendo completamente honesto conmigo mismo y con Dios. Caminé sin rumbo durante varios minutos, repitiendo en mi mente una oración sencilla: Señor, guíame, aunque el camino sea difícil. No olvides dar like y suscribirte si esta historia está tocando tu corazón. Tal vez Dios también está hablándote a través de este testimonio. En los días siguientes, la presión interna aumentó. Algunos compañeros dejaron de buscarme con la misma cercanía de antes. Las conversaciones se volvieron más formales, más medidas. Nadie me atacaba directamente, pero se notaba una distancia creciente. Era como si mi proceso espiritual hubiese levantado una barrera invisible entre nosotros. A pesar de eso, también comencé a recibir mensajes de personas que, en privado, me decían que mis palabras recientes les habían ayudado a acercarse más a Dios. Algunos confesaban que también sentían un vacío espiritual y que buscaban una relación más personal con el Señor. Esos testimonios me conmovían profundamente y me hacían comprender que mi lucha no era solo personal. Había otros corazones que también anhelaban algo más profundo. Que este relato está fortaleciendo tu fe, escribe en los comentarios: Dios está obrando. Vamos a orar por cada persona que esté pasando por un proceso similar. Una noche, después de un día especialmente agotador, regresé a casa y me encerré en mi habitación. Tomé la Biblia y comencé a leer varios pasajes sobre el llamado de Dios y el costo de seguirlo. Cada versículo parecía confrontarme con una pregunta clara: ¿estás dispuesto a obedecerme incluso si eso implica renunciar a lo que conoces? Esa pregunta resonó en mi interior con una fuerza impresionante. No era una voz audible, pero sí una convicción profunda. Entendí que el verdadero dilema no era institucional ni social, sino espiritual. Confiaría en Dios lo suficiente como para dejar que Él guiara mi vida, aunque eso implicara enfrentar incomprensión, críticas o pérdidas. Lloré largamente esa noche, no por desesperación, sino por el peso de la decisión que se acercaba. Recordé mis años de formación, los sacrificios realizados, las expectativas de tantas personas. Pensar en un cambio radical me producía temor, pero al mismo tiempo sentía que Dios me estaba invitando a una entrega más auténtica, más libre, más centrada en Él. Recuerda comentar si necesitas oración. Tu historia también es importante y Dios sigue transformando vidas hoy. Con el paso de las semanas, esa convicción se hizo más clara. Ya no era solo una inquietud emocional, sino una certeza serena de que Dios me estaba llamando a vivir mi fe de una manera diferente. No significaba despreciar mi pasado, sino dar un paso hacia una relación más directa y personal con Cristo, sin apoyarme únicamente en estructuras externas. Comencé a imaginar cómo sería mi vida si decidía seguir ese llamado. Pensaba en las consecuencias: perder mi posición, enfrentar el juicio de muchas personas, tener que reconstruir mi camino desde cero. Pero también imaginaba la paz de vivir en coherencia total con lo que Dios estaba obrando en mi corazón. Esa paz, aunque acompañada de incertidumbre, resultaba cada vez más atractiva que la seguridad de continuar en un lugar donde ya no me sentía plenamente honesto conmigo mismo. Una madrugada, mientras oraba en silencio, sentí una claridad que no había experimentado antes. No fue una emoción intensa ni una visión extraordinaria, sino una convicción tranquila, profunda, que me decía que debía dar el paso. Comprendí que Dios no me estaba pidiendo que negara todo lo vivido, sino que confiara en Él para escribir una nueva etapa de mi vida espiritual. En ese momento tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi existencia.
Decidí seguir a Cristo con todo mi corazón, aunque eso implicara dejar atrás el rol que había definido mi identidad durante tantos años. No sabía cómo reaccionarían los demás, ni qué puertas se cerrarían, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una paz real, no basada en la seguridad humana, sino en la certeza de estar obedeciendo a Dios. Si este momento del testimonio te está impactando, deja tu like y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que más personas escuchen lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él. Al terminar de orar, me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón sorprendentemente ligero. Era como si una carga invisible hubiese sido removida de mis hombros. Sabía que el camino que se abría delante de mí sería complejo, lleno de desafíos y decisiones difíciles, pero también estaba seguro de que no caminaría solo. Dios, que había iniciado este proceso en mi interior, sería fiel para guiarme en cada paso que vendría después. Después de tomar aquella decisión en la madrugada, no sentí euforia ni una emoción desbordante. Lo que experimenté fue algo más profundo y sereno. Una paz silenciosa que contrastaba con la tormenta que sabía que vendría. Era como si Dios me hubiera dado una convicción firme, pero al mismo tiempo me preparara para enfrentar uno de los procesos más difíciles de toda mi vida. Durante varios días guardé esa decisión en lo más íntimo de mi corazón. Continué con mis responsabilidades habituales, pero cada acción estaba acompañada por la certeza de que pronto todo cambiaría. Miraba el altar, los pasillos, los espacios donde había servido por años y sentía una mezcla de gratitud y despedida anticipada. No era desprecio por lo vivido. Al contrario, reconocía que Dios había obrado en cada etapa, pero ahora me llamaba a caminar en una dirección diferente. Si en tu vida has sentido que Dios te invita a dar un paso difícil pero necesario, comenta: confío en Dios y estaremos orando por tu valentía. Una tarde decidí escribir en un cuaderno todo lo que había experimentado en los últimos meses. Mis dudas, mis oraciones, los versículos que habían tocado mi corazón y las conversaciones que marcaron mi proceso. Al releer esas páginas, me sorprendí al ver cómo, poco a poco, Dios había ido guiando cada pensamiento, cada inquietud y cada paso. Nada había sido casualidad. Todo formaba parte de un camino cuidadosamente preparado. Sin embargo, sabía que la decisión debía salir a la luz, no podía seguir viviendo en silencio. La coherencia espiritual que tanto había pedido en oración exigía honestidad también con las personas que habían caminado conmigo durante años. Solo pensar en ese momento hacía que mi corazón se acelerara. Temía decepcionar a muchos, ser incomprendido o incluso rechazado. Esa noche hablé con un amigo cercano, alguien que conocía mi historia desde hacía mucho tiempo. Le conté todo. Mis luchas internas, mi búsqueda sincera de Dios, la convicción que había nacido en oración. Él me escuchó en silencio durante varios minutos. Cuando terminé, me miró con seriedad y me dijo que no dudaba de mi sinceridad, pero que debía estar preparado para consecuencias difíciles. Sus palabras no me desanimaron. Al contrario, confirmaron que el camino de obediencia a Dios no siempre es cómodo, pero sí verdadero. No olvides dar like y suscribirte si esta historia está hablando a tu corazón. Dios sigue transformando vidas hoy. Con el paso de los días, la tensión interior aumentó. Sabía que no podía posponer indefinidamente la conversación oficial con mis superiores. Oré mucho antes de solicitar esa reunión. No pedí argumentos brillantes ni estrategias humanas. Solo pedí que Dios me diera humildad, claridad y respeto al comunicar lo que había decidido. Cuando llegó el día, entré a la sala con el corazón latiendo con fuerza. No iba con espíritu de rebeldía ni con deseo de confrontar, sino con la intención sincera de compartir el proceso que Dios había obrado en mí. Comencé hablando de gratitud, por mi formación, por las oportunidades de servir, por cada persona que había sido parte de mi crecimiento espiritual. Luego, con voz temblorosa pero firme, expliqué que en los últimos meses Dios me había llevado a una experiencia más personal y profunda con Cristo y que esa experiencia me estaba guiando a tomar un rumbo diferente en mi vida de fe. El silencio que siguió fue pesado. Algunos bajaron la mirada, otros parecían buscar palabras adecuadas para responder.
Finalmente, uno de ellos habló con tono serio pero respetuoso. Me dijo que lamentaba mi decisión, que consideraba que estaba cometiendo un error, pero que reconocía mi derecho a seguir mi conciencia. Sus palabras me dolieron, pero también valoré que no hubieran agresiones ni gritos, solo una distancia marcada por visiones espirituales distintas. Que, si alguna vez has tenido que tomar una decisión por fidelidad a tu fe, escribe en los comentarios. Queremos orar por tu fortaleza y dirección. Después de esa conversación, todo se volvió más concreto. Comenzaron los procesos formales, los documentos, las despedidas discretas. Algunos compañeros se acercaron en privado para expresarme cariño y comprensión. Otros mantuvieron distancia, quizá por desconcierto o por no saber cómo reaccionar. Yo procuré guardar un espíritu de respeto hacia todos, sin hablar mal de nadie, entendiendo que cada uno actuaba desde su propia convicción. Hubo momentos de tristeza profunda. No lo niego. Dejar atrás una etapa tan larga de mi vida no era algo ligero. Recordaba celebraciones, encuentros, personas que habían confiado en mí durante años. Sentía un nudo en la garganta al pensar que muchos no entenderían mi decisión y que quizá interpretarían mi cambio como una traición o una crisis pasajera. En medio de esa mezcla de emociones, la oración se volvió mi refugio constante. Hablaba con Dios en cualquier momento del día, buscando su consuelo y su dirección. Y cada vez que lo hacía, la paz regresaba de manera inexplicable, recordándome que no estaba dando un salto al vacío, sino caminando de la mano de aquel que me había llamado. Recuerda comentar tu petición de oración y suscribirte para seguir escuchando testimonios que pueden fortalecer tu fe. Los últimos días antes de mi salida oficial estuvieron cargados de reflexión. Caminaba por los pasillos por última vez, observando detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz que entraba por las ventanas, el eco de los pasos en el suelo, el murmullo de las oraciones de las personas. Todo parecía tener un significado especial, como si cada rincón me despidiera silenciosamente. La noche previa a mi partida, me quedé solo en el templo por un largo tiempo. No fui a reprochar ni a lamentarme, sino a agradecer. Agradecí por cada aprendizaje, por cada error que me ayudó a crecer y por cada oportunidad de servir a Dios y a las personas. Reconocí que, aún en medio de mis limitaciones, Dios había sido fiel en cada etapa de mi vida. Antes de salir, me arrodillé y oré una vez más. Le dije a Dios que no sabía con exactitud cómo sería mi futuro, pero que confiaba en que Él guiaría mis pasos. Le entregué mis temores, mis expectativas y mi identidad completa. Sentí que ese acto de rendición sellaba definitivamente la decisión que había tomado semanas atrás. Al levantarme, respiré profundamente y caminé hacia la puerta. No sabía todo lo que vendría después, pero tenía la certeza de que, más allá de cualquier cambio externo, lo más importante era haber respondido al llamado de Dios con sinceridad. Y aunque el camino que se abría delante de mí era incierto, en mi interior había una convicción firme. Valía la pena seguir a Cristo con todo el corazón, aun cuando eso implicara comenzar de nuevo desde cero. Salir de aquel lugar después de tantos años no fue un momento dramático ni lleno de gritos o reproches. Fue más bien un acto silencioso y profundamente emocional. Caminé lentamente hacia la salida, llevando conmigo solo algunas pertenencias personales y un cúmulo de recuerdos que parecían pesar más que cualquier objeto material. Cada paso que daba resonaba en mi interior como el cierre de una etapa que había definido mi vida durante tanto tiempo. Al cruzar la puerta, sentí una mezcla extraña de alivio y vulnerabilidad. Alivio por haber sido fiel a lo que Dios había puesto en mi corazón, pero vulnerabilidad porque ahora me encontraba frente a un futuro incierto. Ya no tenía el rol que me había dado identidad por años, ni la estructura que organizaba mi vida diaria. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente expuesto, dependiendo solo de la guía de Dios. Si alguna vez has tenido que empezar de nuevo por obedecer a Dios, comenta: Dios es fiel. Queremos orar por tu proceso y acompañarte con fe por de los primeros días. Los primeros días fueron más difíciles de lo que imaginaba. Despertaba temprano por costumbre, pero ya no tenía los horarios ni las responsabilidades que antes llenaban mis jornadas.
El silencio en casa se hacía más evidente y en ocasiones la mente comenzaba a llenarse de preguntas. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Sería capaz de sostenerme espiritualmente fuera de la estructura que conocía? ¿Cómo reaccionarían las personas que aún no sabían de mi cambio? En medio de esas dudas, volvía a hacer lo único que me había sostenido durante todo el proceso: orar con sinceridad. No con fórmulas aprendidas, sino con palabras simples, hablándole a Dios como un hijo que necesita dirección. Y en esos momentos de oración, la paz regresaba suavemente, recordándome que no había sido yo quien inició este camino, sino Él mismo. No olvides dar like y suscribirte si este testimonio está fortaleciendo tu fe. Tu apoyo permite que más personas escuchen lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él. Poco a poco comencé a compartir mi decisión con personas cercanas. Algunas reacciones fueron comprensivas, llenas de cariño y respeto. Otras, en cambio, estuvieron marcadas por la sorpresa, la preocupación o incluso el desacuerdo. Comprendí que no todos interpretarían mi proceso de la misma manera y que debía aprender a aceptar esas diferencias sin resentimiento ni orgullo. Hubo conversaciones especialmente difíciles en las que tuve que escuchar preguntas duras o comentarios que cuestionaban mis motivos. En esos momentos recordaba que yo mismo, tiempo atrás, habría reaccionado de forma similar si alguien cercano tomaba una decisión así. Eso me ayudaba a mantener un corazón humilde, evitando caer en discusiones innecesarias. Si tú también has sido incomprendido por seguir tu fe, escribe en los comentarios. Vamos a orar para que Dios sane toda herida y te llene de fortaleza. A medida que pasaban las semanas, comencé a experimentar algo nuevo. Una relación con Dios más directa, más sencilla, pero también más profunda. Ya no me acercaba a Él solo desde mi rol ministerial, sino desde mi identidad como hijo. Le hablaba de mis temores, de mis alegrías, de mis planes inciertos. Esa cercanía espiritual empezó a llenar el vacío que al principio sentía por haber dejado atrás mi antigua vida. Empecé también a congregarme en una comunidad cristiana evangélica de manera discreta. No lo hice para compararla con mi pasado ni para juzgar lo que había vivido antes, sino con el deseo sincero de crecer espiritualmente y seguir aprendiendo. Allí encontré personas sencillas, con una fe viva y práctica, que me recibieron con respeto al conocer mi historia. Las alabanzas, la oración espontánea y el estudio directo de la Biblia tocaron mi corazón de una forma diferente. No era mejor ni peor en términos humanos, simplemente era el contexto en el que ahora Dios me estaba permitiendo crecer y sanar muchas áreas de mi vida espiritual que habían quedado relegadas por la rutina y las responsabilidades institucionales. Si esta parte de la historia está hablando a tu corazón, deja tu like y comparte. Dios puede usar tu testimonio también para bendecir a otros. Con el tiempo, comencé a dar pequeños pasos para reconstruir mi vida diaria. Busqué nuevas formas de servir a Dios y a las personas. Ya no desde una posición oficial, sino desde la sencillez del servicio cotidiano. Acompañaba a personas en oración, compartía la palabra en grupos pequeños y, sobre todo, escuchaba a quienes atravesaban crisis espirituales similares a la que yo había vivido. Descubrí que mi experiencia, lejos de ser una carga, se convertía en una herramienta para ayudar a otros. Muchas personas se sentían identificadas con mis dudas, con mis luchas internas y con el temor de tomar decisiones importantes en su vida espiritual. Poder decirles que Dios había sido fiel en medio de mi proceso les daba esperanza para enfrentar el suyo. Recuerda suscribirte y comentar si necesitas oración. Tu historia es valiosa y Dios sigue escribiendo nuevos capítulos en cada vida que se rinde a Él, aunque la paz era cada vez más evidente. También hubo momentos en los que el enemigo intentaba sembrar culpa o nostalgia excesiva. Pensamientos como, ¿y si hubieras permanecido? O, ¿y si todo esto es solo una ilusión?, aparecían en mi mente de vez en cuando. En esos momentos aprendí a responder con la verdad que Dios había sembrado en mi corazón, que mi decisión no había sido impulsiva ni rebelde, sino fruto de un proceso largo de oración, estudio y búsqueda sincera. Cada vez que esos pensamientos llegaban, volvía a la Biblia, a los versículos que habían sido clave en mi proceso. Al leerlos nuevamente,
Recordaba las noches de oración, las lágrimas derramadas y la paz que había sentido al rendir mi vida completamente a Cristo. Esa memoria espiritual se convirtió en un ancla firme para no retroceder por miedo o inseguridad. Con el paso de los meses, empecé a ver con mayor claridad el propósito de todo lo vivido. Comprendí que Dios no desperdicia ninguna etapa de nuestra vida. Todo lo que había aprendido, incluso dentro de estructuras que ahora veía de forma diferente, había formado parte de mi crecimiento y me había preparado para el camino que estaba recorriendo. Mirando hacia atrás, ya no veía mi historia con culpa o resentimiento, sino con gratitud. Gratitud porque Dios me había buscado incluso cuando yo no sabía que lo necesitaba de una manera más profunda. Gratitud porque me había dado la valentía de obedecer su voz, aun cuando eso implicara atravesar incomprensión y empezar de nuevo. Y mientras avanzaba en esta nueva etapa, con pasos aún inseguros pero con el corazón firme, entendí que mi testimonio no era solo sobre dejar algo atrás, sino sobre encontrar a Cristo de una forma más personal y transformadora, una forma que no dependía de títulos ni de estructuras, sino de una relación viva con el Señor que me había llamado por mi nombre y me estaba enseñando día a día a caminar en libertad espiritual. Con el paso del tiempo entendí que mi historia no se trataba solamente de haber dejado una estructura religiosa, sino de haber sido llevado por Dios a una relación más íntima y sincera con Él. Cada etapa vivida, incluso las más duras, habían sido piezas necesarias para que mi fe dejara de ser únicamente una responsabilidad y se convirtiera en una convicción profunda que transformó mi manera de vivir, de pensar y de amar a los demás. Hubo días en los que el recuerdo de todo lo que había pasado regresaba con fuerza. Las dudas, el temor al rechazo, las noches en que lloré en silencio pidiendo dirección. Pero ahora, cuando esos recuerdos venían a mi mente, ya no lo hacían para herirme, sino para recordarme que Dios había estado presente en cada paso, incluso cuando yo no lograba verlo con claridad. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a dejar un like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que más personas que están pasando por procesos similares puedan encontrar esperanza y dirección en Dios. Comencé a comprender que obedecer la voz del Señor no siempre conduce a caminos fáciles, pero sí a caminos verdaderos. La paz que ahora habitaba en mi interior no dependía de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. Era una paz firme, constante, que me acompañaba aún en medio de los desafíos cotidianos. Y esa paz confirmaba que, aunque el proceso había sido doloroso, había valido completamente la pena. Con el tiempo, muchas personas se acercaron a mí para contarme sus propias luchas espirituales. Algunos estaban confundidos, otros tenían miedo de tomar decisiones que cambiarían su vida y otros simplemente buscaban a alguien que entendiera lo que estaban sintiendo. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para decirles que Dios no abandona a quienes le buscan con un corazón sincero y que incluso en los momentos de mayor incertidumbre, Él sigue guiando nuestros pasos. Si alguna vez has sentido que Dios te está llamando a un cambio que te da miedo, escribe en los comentarios: confío en tu guía, Señor. Queremos orar por ti y por las decisiones que estás enfrentando. Hoy puedo mirar hacia atrás sin resentimiento, sin culpa y sin temor. Solo veo un camino en el que Dios fue paciente conmigo, corrigiéndome con amor y enseñándome a depender completamente de Él. Comprendí que la verdadera seguridad no está en un cargo, en una posición o en la aprobación de los hombres, sino en saber que uno está caminando en obediencia a la voluntad de Dios. Mi vida no se volvió perfecta después de tomar esta decisión. Sigo enfrentando retos, dudas y momentos de debilidad como cualquier persona. Sin embargo, ahora sé a quién acudir en medio de cada tormenta. Ya no busco respuestas únicamente en sistemas o tradiciones, sino en la presencia viva de Dios, que sigue hablándome a través de su palabra y confirmando su amor en cada detalle cotidiano. No olvides suscribirte al canal si deseas escuchar más testimonios como este. Tu suscripción no solo apoya este contenido, también permite que este mensaje llegue a personas que necesitan escuchar que Dios todavía transforma vidas hoy.
A lo largo de este proceso aprendí que la fe auténtica no consiste en aparentar fortaleza, sino en reconocer nuestra fragilidad y permitir que Dios sea quien nos sostenga. Aprendí a pedir ayuda, a aceptar procesos y a confiar en que incluso los momentos de silencio de Dios forman parte de su obra en nosotros. Nada de lo vivido fue en vano. Todo fue usado para llevarme a un encuentro más real con Cristo. Hoy mi oración es que cada persona que escuche este testimonio pueda examinar su propio corazón con sinceridad. No para compararse, no para juzgar su pasado, sino para preguntarse si realmente está viviendo la fe desde una relación personal con Dios o solo desde la costumbre. Porque cuando uno se rinde completamente a Él, el cambio no es superficial, es profundo, transforma la mente, las emociones y el propósito de vida. Si este testimonio te ha edificado, te animo a compartirlo con alguien que esté pasando por dudas espirituales. Tal vez este mensaje sea la respuesta que esa persona ha estado esperando en silencio. Hoy sigo caminando, paso a paso, confiando en que el mismo Dios que me llamó y me sostuvo en los momentos más difíciles seguirá guiando mi futuro. Y aunque no conozco todo lo que vendrá, tengo la certeza de que estar en sus manos es el lugar más seguro en el que puedo estar. Antes de terminar, quiero invitarte a algo especial. Escribe en los comentarios tu petición de oración o tu experiencia personal. Nos comprometemos a orar por ti y a creer juntos que Dios sigue obrando milagros en los corazones. Dale like si crees que Dios todavía transforma vidas y suscríbete para seguir recibiendo testimonios que fortalezcan tu fe. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de paz en cada decisión que enfrentes. Tu historia aún no ha terminado y en las manos de Dios siempre hay un nuevo comienzo.